Esto que acabo de hacer yo ahora es una escala decreciente. Es un pequeño ejercicio para saber hasta qué nota soy capaz de llegar. En este caso acompañado por Ceci, una buena amiga mía. Podéis visitar su canal de YouTube, os lo dejo por aquí. Y es una delicia de canal para todos aquellos que queráis aprender a cantar. Y mi canal es una delicia para aprender a hablar. Lo que hoy os quiero explicar es muy fácil de explicar, pero puede que es sencillo de entender. Por eso voy a intentar explicarme de la mejor forma posible. Tener una voz súper grave no implica que tengas una voz fantástica o una voz maravillosa. Nada de eso. Esta escala que habéis escuchado previamente no es más que un ejercicio para saber hasta dónde puedo llegar con mi voz. En el grave, no hacia el agudo, hacia el grave. ¿Significa que yo puedo hablar con las notas más graves que pueda dar en este ejercicio? Puedes intentarlo, pero no te va a sonar natural, no te va a sonar bien. Todos nosotros tenemos una serie de notas en las cuales nos encontramos cómodos. Es lo que yo hablo del tono de comodidad. Entonces, no podemos hablar siempre en un tono súper grave cuando llegamos casi forzados. No se puede, porque vamos a hablar muy forzados. Vamos a poner algún ejemplo. Este tono en el que veis que estoy hablando es un tono normal, es un tono cómodo para mí. Pero ¿y si yo decidiera bajar un poquito más mi tono e intentar hacerlo todo un poquito más grave? Veis que suena como un poquito más antinatural, no suena tan normal o tan melódico. Estoy forzando para mantenerme en un lugar donde no estoy cómodo. Entonces no deja de sonar forzado. ¿Puedo llegar a notas más graves de lo que estoy haciendo ahora? Por supuesto que puedo hacerlo, pero fijaros que ya estoy en un tono que, a no ser que esté leyendo un texto muy neutro, con bajo volumen, intentando transmitir tranquilidad, mi tono va a sonar forzado. De hecho, aún así suena forzado. Voy a mantener esta nota. Puedo llegar a notas más graves. Puedo hacer notas mucho más graves, pero solo para cantar, solo para dar una nota puntual. Ahora, ¿podríamos decir que mi voz es súper grave? Bueno, podría decirse, no es de las más graves del mundo, cosas que son realmente exageradas y que no tienen ningún sentido, porque prácticamente no se puede apreciar la voz. Pero sí, mi voz es muy grave. Cuando yo cantaba, tenía una voz muy grave. ¿Qué pasa? Que para hablar sí que tengo un tono más elevado, en el cual yo me encuentro muy cómodo. Pero, ¿de qué me puede servir a mí hacer estas notas tan graves? Tened en cuenta, antes de explicaros de qué me sirve, que yo pueda llegar a estas notas no significa que vosotros sí. No significa que tengáis que llegar por narices para tener una voz que suene bien. Para nada. Cada uno tiene su rango vocal. Más agudo, más grave. El mío es grave. Entonces yo hay notas agudas a las que no puedo llegar. Y seguramente muchos de vosotros no podréis llegar a mis notas graves. Entonces es normal. Vale, ¿para qué me sirve llegar tan grave? Simplemente para hacer un ejercicio sonoro, de afinación, para muchas cosas, pero también para calentar. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es hacer un par de notas con mi posición habitual de la boca, pero voy a ir modificando poco a poco determinados aspectos de mi voz, de mi colocación, para conseguir que ese sonido suene diferente. Vais a ver para qué nos puede llegar a servir este tipo de ejercicios. ¿Os fijáis para la cantidad de cosas que nos puede servir hacer este ejercicio? Si os dais cuenta, no estoy forzando, estoy llevando mi voz al punto en el que yo puedo llegar. No estoy intentando hacer esto. No
nuestra voz tiene que salir con un mínimo de volumen para que podamos considerar que podemos dar esa nota, si no, pues como que no hace falta. Entonces, un ejercicio que yo le digo a mucha gente que puede hacer para intentar mejorar y encontrar esos sonidos graves es el de intentar ir bajando poquito a poquito su tono y a la vez bajando su volumen. ¿Por qué? Porque cuando damos un volumen, por ejemplo el mío, que ahora es normal, ni gritado ni susurrado, es un volumen normal, yo puedo llegar a notas graves sin ningún problema. Pero si quiero llegar a notas mucho más graves, tengo que bajar también el volumen. No puedo mantener el mismo volumen. Porque normalmente y de forma subconsciente, cuando elevamos el volumen, tendemos a hacer las notas más agudas. Y cuando intentamos hacer la voz más bajita, tendemos a bajar el volumen. Por lo tanto, vamos a intentar hacer esto bajando volumen. En lugar de estar hablando así, voy a hablar más flojito y voy a bajar el tono para que veáis que puedo hablar más grave. Si yo intento mantener este tono subiendo el volumen, voy a sonar un poquito más forzado. ¿Os dais cuenta? Pero si susurro, apenas se puede notar que estoy forzando la voz. Simplemente estoy hablando flojito, tanto de volumen como de tono. A ver, que también podría hablar mucho más grave si quiero, si me pongo a susurrar a lo bestia. Entonces os dais cuenta de que puedo hablar muy grave si me da la gana. Pero también forzar el susurro para conseguir hacer voces más graves, pues tampoco es que sea muy sano. Si no tenemos la voz bien entrenada y no hemos calentado suficiente, pues nos podemos hacer daño. ¿Susurrando? Sí. Y ese, amigos y amigas, es el truco para conseguir tener una voz grave y natural. Grave, no siempre como la mía, por ejemplo. Porque muchos de vosotros tenéis voces agudas y queréis forzar hasta tener una voz grave como la mía, y no podéis. Aparte de que si intentáis forzarlos podéis hacer daño. No, tenéis que saber cuál es vuestro rango, averiguarlo, y ya está. Y a partir de ahí intentar conseguir vuestras notas graves de la forma más natural posible. ¿Mi voz es súper grave? Sí, podría decirse que es bastante grave. No para hablar de forma natural, que si quisiera pues me pondría, pero no es lo ideal. Pero a nivel de notas, sí, mi voz es bastante grave. ¿Hay voces mucho más graves? Por supuesto, pero lógicamente no suenan de forma natural. Sí que tenemos algunos locutores que habréis escuchado que tienen una voz súper grave y suenan fantásticamente bien. No se trata solamente de que tengan un tono grave, sino de que tienen una profundidad importante. Entonces, ahí se junta todo. Se junta una resonación muy buena con unas notas muy graves. Por eso hay locutores que suenan maravillosamente bien y que da un gustazo escucharlos. Pero no podemos parecernos a ellos. Yo no puedo parecerme a ellos. Así que lo que debéis hacer vosotros y vosotras es explorar vuestra voz. Podéis coger cualquier vídeo de Ceci, tenéis su Instagram, tenéis su canal de YouTube y podéis practicar con esta bajada de notas, e ir practicando, probando y encontrando. ¡Ojo! Tenéis que afinar bien el oído. No se trata solamente de dar una nota, tiene que ser con la octava correspondiente. No sé si se llama así, la octava es cuando subes o bajas una octava para cambiar de escala. Pero que estéis en la escala adecuada. No que ella dé una nota y vosotros hagáis sí, es la misma nota pero en octavas diferentes. Entonces debéis afinar mucho el oído, debéis entrenar mucho el oído y luego poquito a poquito ir practicando con vuestra voz. Espero que el vídeo os haya servido, que practiquéis mucho, que rebusquéis mucho entre vuestros graves y los encontréis para hablar de una forma a gusto y tranquila, y sobre todo que os conozcáis, que analicéis bien lo que hacéis para conoceros de la mejor forma posible. Y hasta aquí lo dejo, nos vemos en el próximo vídeo.